Quellaveco empieza con Anglo American en el año 92. En el año 2000 comienzan los primeros estudios para trabajar este proyecto, con una capacidad y una dimensión diferente. En el 2008 se le hace un ajuste para que esto aumente un poco más. En el 2010 se aprueban parte de estos estudios. En el 2012 Anglo American, que tenía como socio el IFC vende la parte que tenía, que era el 18%, y entra Mitsubishi. Y creo que el año 2012 es un año importante para la empresa y para el negocio en general, porque se da un hito que tal vez es uno de los hitos más importantes que tenemos a lo largo de la historia de Quellaveco, y es que se comienza la mesa de diálogo. Y es una mesa de diálogo que tiene un componente bien interesante, porque se trabaja con más de 30 diferentes actores, gobiernos locales, regionales, comunidades, la Defensoría del Pueblo, múltiples actores. Y la mesa de diálogo tomó 18 meses, donde se revisó tema por tema, preocupación por preocupación de cada una de las comunidades, y se llega a un acuerdo en esa mesa de diálogo. 2012, por eso es un año tan importante para nosotros, porque estableces una forma de trabajo y un relacionamiento con sus actores. 2015 se aprueba el estudio de factibilidad, se aprueba el proyecto, y es en el 2018 donde adicionalmente, no está acá escrito, pero Mitsubishi aumenta su participación a 40%, Anglo American 60%, y se empieza el proyecto de construcción de Quellaveco. El proyecto establece que debe hacerse en 46 meses, y el proyecto se hace en 47, con un presupuesto definido que también se cumple. El 6 de julio del 2022 entra en operación Quellaveco. Comenzamos a producir. Y al cierre del 2022 hicimos más de 100.000 toneladas de cobre fino en Quellaveco. Hoy día la operación está produciendo. El cobre que hemos producido se ha vendido a diferentes países y estamos todavía en una etapa de estabilización, pero avanzando pues a la producción total de la planta. Entonces, la inversión fue de 5.500 millones, dos productos, cobre y molibdeno. La vida de la mina es 36 años. Esto es muy cerca a la frontera con Puno. De ahí, de alta montaña, sale una tubería que lleva agua hasta Quellaveco, que es la mina, y de la zona de mina bajas a Papocune, que es donde tenemos la planta concentradora. Ahí es donde se procesa todo, y de ahí tenemos otro espacio que se llama Cortadera, donde está la presa de Relaves. Entre Quellaveco, Papocune y Cortadera son distancias 3 kilómetros, 4 kilómetros, relativamente cortas. De alta montaña a Quellaveco estamos hablando de un poco más de 70 kilómetros. Y de ahí sale el cobre como concentrado y se va al puerto, que desde ese puerto es un puerto de Engie. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos para utilizar el puerto. En ese puerto construimos una serie de instalaciones, y desde ahí sacamos el concentrado de cobre a diferentes países. La ruta del concentrado sale desde la planta y baja hasta el puerto, alrededor de 120, 130 kilómetros. Y la innovación en tecnología suena simple, pero es bien complejo. Porque yo puedo ser innovador y tecnológico hoy, pero en 5 años ya dejo de serlo. Si no en 3, depende en qué sector estoy y en qué negocio estoy. Entonces, ¿cómo es ser innovador
cómo es tener tecnología en una industria que yo invierto y no es tan simple cambiarlo. ¿Cómo uno comienza a pensar en eso? Y lo segundo es tu plan de sostenibilidad en el sector minero, donde hemos puesto acá en medio ambiente saludable, comunidades prósperas y un líder corporativo confiable. Y la verdad que en mi experiencia acá y en otras empresas, ¿qué es lo que siempre la gente pide? Dame la oportunidad de poder demostrar que puedo hacer esto. Dame la oportunidad de poder ser un proveedor tuyo. Dame la oportunidad de poder estudiar. Dame la oportunidad de poder muchas cosas. Todo lo que pedimos siempre son oportunidades. Y lo que busca la gente es que se le dé las oportunidades. Entonces, ¿cómo uno va enfocando eso en tu mensaje y en tu relacionamiento con todos tus actores? Y uno de los temas que venimos trabajando ya desde hace algunos años es, en un país tan centralizado en Lima, cómo uno comienza también a trabajar la descentralización en los sitios donde uno está. Entonces es cómo yo le ofrezco oportunidades a mis proveedores locales. Yo tengo que buscar desarrollar mis proveedores locales. Eso es fundamental. Y lo que van a decir es, pero bueno, no necesariamente conocen del negocio o del servicio. Bueno, pues es momento de comenzar a trabajar en eso. Es la única manera en que esto sea sustentable. Que ellos sean parte de, en ese formato. Entonces, cuando yo hago una licitación de un servicio, de un producto, específicamente en servicios, por ejemplo, los proveedores locales tienen para mí un foco especial. Tengo todo un área de procuraduría local que busca proveedores locales, cómo homologarlos y cómo desarrollarlos. Hoy día, el servicio que tenemos del transporte de concentrados, que es un servicio importante, por no decir estratégico, las empresas de transporte son locales. Pero claro, uno dirá, hay que desarrollarlas, efectivamente. Entonces lo que hemos buscado es otra empresa con muchos años de experiencia que sirva de paraguas para que ayude a capacitarlas en un periodo de tiempo. Pero el que conduce el camión y el dueño del camión sean locales, empresas locales, y no es una, son 10. ¿Es más complejo? Es más complejo, porque en vez de administrar una, administrar 10. Pero es más sostenible. Realmente es este concepto de oportunidad. Buscan esa oportunidad. Otro ejemplo es la canasta navideña, algo ligeramente más trivial. ¿Quién me hace la canasta navideña? Mis proveedores locales. Entonces yo me voy al mercado, con todos mis proveedores, arman mis productos de la región para mi canasta navideña. Necesito 10.000 canastas. Para esa gente es un cambio fundamental, porque esa cantidad puede ser la producción de varios meses. De aceitunas, de aceite de olivo, de palta, lo que sea. Y alguien dirá, mi canasta no es sofisticada, con cosas exóticas. De repente no. Pero refleja mi relación con mi entorno y mi conexión con ellos. Y que yo valoro lo que ellos hacen. Algo que hicimos que fue bien interesante es, si yo miro el lado izquierdo y hablo de tecnología, hemos sido la primera empresa que tiene camiones autónomos. Léase, camiones sin conductor. Estos se manejan
como PlayStation, se hace un plano en la zona y van solos. Y cuando uno se sube a uno con esos camiones, la verdad que su dosis de nerviosismo inicial, porque el camión es grande y viene otro, y cuando lo ves venir y que no hay nadie conduciéndolo, espera que todo funcione. Pero fue bien interesante porque dijimos, cuando trajimos los camiones, todavía eran mecánicos, se transforman a autónomos. ¿Quiénes van a manejar los camiones? Necesitamos conductores, como un bicho grande, ¿no? Entonces buscamos conductoras y contratamos gente local, contratamos señoras de la zona y varias de ellas eran lo que nosotros hemos visto en muchos sitios de Lima y en varios otros lados. Cuando hay una obra, están construyendo un edificio y hay una persona que tiene un letrero que dice pare, y que ahí se voltea y dice avance. Le dijimos a ellas. Y la primera respuesta fue: ingeniero, yo ni siquiera manejo, ¿cómo va a manejar eso? Y se les capacitó. Y las conductoras de los camiones autónomos, todas eran mujeres y todas eran de ese perfil. Y vuelvo al tema de la oportunidad, porque para todas ellas fue una oportunidad de cambiar su vida. Varias de ellas eran madres solteras, sus hijos dependían de ellas, fue un cambio de vida. Y lo que hicimos fue capacitarlas no solo en que puedan manejar eso, sino que puedan hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque venía el camión autónomo, donde ya el uso del conductor se limita a actividades específicas, para llevarlo al taller, para algunas cosas más puntuales. Entonces ellas siguen trabajando en la empresa haciendo otros roles. Que cuando yo hablo de oportunidades es como uno va buscando eso. Otra oportunidad fue cómo trabajamos con más gente de la zona. Y que al menos 30, 40% sean de Moquegua. Vemos una oportunidad de trabajo acá. En Anglo American, el año pasado, fue en septiembre, en Sudáfrica tuvimos nuestro primer camión con hidrógeno. Exactamente igual al que tenemos acá en Quellaveco, en Sudáfrica. Y el proceso es cómo vamos a llegar a tener camiones autónomos con hidrógeno, para que mi huella y lo que yo pueda emitir sea cero. Y ahí vuelvo al tema del agua. El esquema de agua que yo alguna vez leía en el periódico, 60, no sé, 70, me puedo equivocar, 70% de los conflictos que tenemos pueden estar relacionados al agua. No lo quiero poner como si fuera un hecho, pero muchos conflictos están relacionados al agua. Entonces, yo hablaba, ¿por qué? Porque la gente valora mucho el agua. Todos valoramos mucho el agua. Entonces, el esquema que se trabajó, y es el que tenemos hoy, y es el que seguimos trabajando, es cómo yo utilizo agua para mi operación sin afectar. Entonces buscamos una fuente de agua. Lo primero que hicimos, que voy a decir, que fue bien interesante, es que Quellaveco, como mina, está ubicado donde pasa un río, en la Sana. Y como parte del compromiso en la mesa de diálogo, decidimos mover el río, a pesar que no se había aprobado el proyecto. Movimos 8 kilómetros el río.
hicimos un túnel y el río pasa por allá. Invitamos a todas las personas que quisieran, prácticamente, a que si querían darse una vuelta por el túnel, un poco largo, pero para que vean todos los controles y todo lo que hay. Que no hay un hueco, que no aparece agua por otro lado, ni que no la llevamos. Se mide cuánta agua entra, cuánta agua sale. Se mide la calidad del agua que entra, la calidad del agua que sale. Porque el tercer punto, que se llama líder corporativo confiable, se llama confianza. Yo voy construyendo confianza en el tiempo. Y la tengo que construir primero con datos, con información, con hechos. Entonces voy construyendo confianza. Y desviamos el río. Y una vez que se aprueba el proyecto, lo que decidimos es, en vez de utilizar agua de un río que es de consumo humano o consumo agrícola, utilizamos agua de un río que no tiene consumo de nada. ¿Por qué? Porque es agua que tiene altos niveles de boro, de arsénico, volcánica. Entonces buscamos un río y a más de 70 kilómetros hay un río, el Titire. Y acordamos sacar el agua de ahí. Y eso se acordó con la comunidad y se dijo, vamos a sacar agua de este río. Y lo que voy a hacer es, este río en algún momento se seca también. Entonces yo voy a tener que construir una presa de agua. Entonces esta presa es 80% para la comunidad y 20% para nosotros. Esa presa de agua de Vizcachas, 22 millones de metros cúbicos de agua por año, llega a 60 millones de metros cúbicos. Lleva agua Moquegua y llega hasta el Tambo en Arequipa. Y esa presa de agua es muy importante porque lo que ocurre en el Perú es que cuando uno ve el caudal de agua que tenemos, uno diría, oye, nos sobra agua. Sí, claro, nos sobra agua de, no sé, de noviembre a mayo, pero cuando deja de llover no hay agua, se acabó, se cerró el caño. Entonces claro, tenía un montón de agua, un montón de tiempo, que tampoco usaba toda, pero vino un periodo de tiempo donde no tengo. Y para eso sirve la presa. Entonces esta presa lo que hace es almacenar agua para la época seca, agrícola, que no se tiene agua. No solo hay que trabajar competencias con tus proveedores locales, no solo hay que trabajar competencias y mejorar a tus colaboradores locales, sino principalmente hay que trabajar con niños. Si uno quiere un futuro y quiere desarrollar una región, hay que trabajar con niños. Y hay que trabajar con su educación. Nosotros pusimos de propósito reimaginar la minería. Hemos puesto un programa que se llama Reimaginar la Educación, que abarca 25% de los chicos de Moquegua. Cómo trabajar la educación con ellos, con más de 400 docentes, en mejorar el sistema de educación. Y de la mano con el gobierno regional, con el Ministerio de Educación, para que esto tenga un programa sostenible y de mejora. Y un líder corporativo confiable es confianza, es una parte fundamental en cualquier relación entre personas, empresas, entre todos. Y la confianza se trabaja y se construye en el tiempo. Entonces cuando yo decía, en la mesa de diálogo, ¿por qué es tan importante? Porque ahí yo construyo confianza. Yo te dije que íbamos a hacer esto, acá está hecho. Cerramos el acuerdo. Yo te dije que íbamos a contratar tanta gente para la construcción de Moquegua, acá están los números. Todos firmamos, cerramos el tema. Y algo que yo digo es, pasar de ser extractivos a transformativos. Tenemos que transformar. Yo
opero en un sitio donde lo que busco es transformar mi relación con el entorno que tengo, con la tierra, con el producto que tengo. Yo lo transformo en otra cosa, que sirve para algo. Pero yo transformo también a los colaboradores que trabajan con nosotros y los vas desarrollando. Y también transformo a los proveedores que van creciendo y voy transformando a las comunidades que están con nosotros. Y la idea es que uno vaya transformando a tus proveedores, que puedas transformar a otras minas y finalmente buscas con esto un proceso de transformación en el Perú. Eso es lo que buscamos. Porque con eso finalmente mejoras la calidad de vida de la gente.